La Corte Constitucional cerró ayer el ciclo de audiencias de las 3 leyes impulsadas por el oficialismo. La de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia. Cada juez ponente prepara un proyecto de sentencia que será votado en el Pleno. Estas 3 leyes son una muestra de que en la agenda de la Asamblea el Ejecutivo es la prioridad. Un estudio del Observatorio Legislativo establece que en sus 100 primeros días la Asamblea recibió 41 proyectos de ley, pero únicamente aprobó las que fueron enviadas por el presidente. A este listado se suman la ley para el fortalecimiento de las áreas protegidas y la reforma a la ley electoral, ambas también claves en el discurso presidencial. En el Pleno, 1 de cada 2 intervenciones le correspondió a ADN, acaparando el 56%, seguida de la Revolución Ciudadana con el 29%. Vamos a pasar revista a los primeros 100 días de gestión de la Asamblea Nacional y para ello nos acompaña Marcelo Espinel Vallejo, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Marcelo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días, qué gusto poder saludarte y un cordial saludo a toda la audiencia. ¿Cómo se debe leer a una asamblea que solo aprueba leyes remitidas por el Ejecutivo y archiva todo lo que provenga de la oposición? ¿Es una legislatura sectaria o es lo que cabe esperar de una mayoría consolidada? Bueno, yo creo que vemos dos cosas. Vemos una Asamblea Nacional que está legislando para la coyuntura. No vemos el hecho de que la Asamblea Nacional pueda abordar todas las temáticas que requiere el país. Yo creo que aquí hay que traer sobre la mesa, por ejemplo, una acertada decisión que en su momento tomó Henry Kronfle durante el periodo de transición, y es que con la finalidad de optimizar y volver más eficiente el debate legislativo, se retomaron proyectos de ley que estaban listos ya para segundo debate y aprobación dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. En ese momento teníamos 200 proyectos de ley listos para ser votados y puestos en vigencia en el país. Lamentablemente en esta legislatura no estamos viendo esto, que lo que busca es más eficiencia dentro de la aprobación de leyes. Estamos viendo que la Asamblea Nacional incluso ha archivado más proyectos de ley que aquellos que ha aprobado. Y en su totalidad estos proyectos aprobados son aquellos que fueron tramitados en legislaturas anteriores y presentados por otros partidos distintos a ADN. Con la de fundaciones son 6 las leyes aprobadas desde el inicio del periodo de la nueva Asamblea. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cómo se debe medir la gestión legislativa? ¿Por cantidad? ¿Por calidad? ¿Por pertinencia? Bueno, los números sin duda nos pueden ayudar a identificar cuáles son los patrones dentro del comportamiento legislativo. En relación a anteriores asambleas nacionales, pues estamos viendo que los números son bajos, no solo al respecto de números de leyes aprobadas, sino también proyectos de ley presentados y procesos de fiscalización. Por ejemplo, durante estos 100 primeros días, la Asamblea Nacional pues, ha recibido solo 31 propuestas de ley por parte de los legisladores, así como también solo el 2% de sus votaciones refieren a procesos de fiscalización. Pero no hay que dejar de lado el aspecto de calidad, que tal vez tiene un elemento un poco más subjetivo de valoración, Len. Pero la calidad creo que es evidente que está en discusión al haber sido controvertidos todos los proyectos de ley aprobados, o la mayoría de los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional ante la Corte Constitucional, no solo por el fondo, sino también por la forma. ¿La agenda legislativa, los objetivos se han cumplido? De hecho, esto es algo curioso. Dentro de este periodo legislativo, a diferencia de periodos anteriores e incluso a diferencia de lo que plantea la Ley Orgánica y la Función Legislativa, se ha presentado una agenda para 2 años. La ley lo que manda es presentar una agenda legislativa para 1 año y que ésta sea evaluada semestralmente. No vemos avances, al menos en el Pleno de la Asamblea Nacional, de esta agenda sui generis planteada por Nils Olsen, y pues esto sin duda llama la atención. Vemos únicamente el tratamiento de proyectos de ley enviados por el Ejecutivo y esto pues hay que ponerle muchísima atención en el sentido de que tal vez tenemos una legislatura que está respondiendo al Ejecutivo y no a aquello que se ofreció en campaña a los ciudadanos. Y vamos a seguir revisando si la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado, ha quedado simplemente reducida a caja de resonancia del Ejecutivo. Será después de esta cadena ordenada por la Secretaría General de Comunicación. Ya regresamos.
Retomamos el diálogo con Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Estamos pasándole revista a los 100 primeros días de la Asamblea Nacional. Marcelo, que 3 de las leyes aprobadas acumulen 39 demandas de inconstitucionalidad entre todas, ¿revelan un patrón de atropello al debido proceso legislativo? Sin duda que sí, y esto es muy preocupante, Lenin. Yo creo que hay que plantearlo de esta forma. Creo que es importante que debatamos sobre, por ejemplo, la imputabilidad de los menores, que debatamos al respecto de cómo está funcionando nuestro sistema de inteligencia, que debatamos sobre si es pertinente o no otorgar indultos a agentes de seguridad en el contexto de la crisis que estamos sufriendo hoy por hoy. Pero pretender que esto se pueda comparar o que sea un objetivo para una acción para lograr el equilibrio fiscal, creo que es incorrecto. No se puede mezclar temas referentes a desarrollo económico, políticas tributarias, con este tipo de temáticas. Yo creo que ahí se pone en evidencia que no existía una unidad de materia y esto está siendo controvertido dentro de la Corte Constitucional. El fondo de estos temas creo que son debatibles, pero los mecanismos eran otros. El presentar proyectos de ley para reformar el Código Orgánico Integral Penal es más que necesario, pero eso no puede ser confundido con un proyecto urgente en materia económica. ¿Qué sentido tiene, qué explicación, qué justificación tiene que el oficialismo, contando con una mayoría lo suficientemente amplia como para aprobar estas leyes, no haya seguido los procesos que determina el Código? Creo que aquí hay una cadena de responsabilidades. En primer lugar, creo que hay que identificar qué está pasando con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República al respecto de los proyectos de ley que está enviando a la Asamblea Nacional. Esta misma Secretaría que hoy por hoy está siendo cuestionada dentro de las audiencias en la Corte Constitucional por su incapacidad de poder defender con argumentos a estos proyectos de ley. Dentro de esta cadena de responsabilidad viene también la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene la obligación de corregir los proyectos de ley que han sido enviados por el Ejecutivo, que han sido presentados por distintos asambleístas. Pero en lugar de eso las empeoran, ¿no? A los preceptos constitucionales. De hecho, sí, se incluyen otro tipo de normativas, de disposiciones, convirtiendo estos proyectos de ley en unas fanescas jurídicas que después terminan siendo cuestionadas en la Corte Constitucional y al final del día también termina siendo cuestionada por la ciudadanía la labor de la Asamblea Nacional. Entonces, creo que se está poniendo en evidencia esto, ¿no? De la observación que realizan ustedes, Marcelo, ¿cuáles son las acciones legislativas que más les han llamado la atención por su inobservancia o por sus violaciones? Llamemos a las cosas por su nombre, por sus violaciones a los procedimientos legislativos normados. Creo que se puso en evidencia que precisamente en la ley de solidaridad, así como la ley de integridad, se colocaron dentro del segundo debate otro tipo de normas no discutidas dentro de la comisión. Y la ley orgánica de la función legislativa es clara, si es que se pretenden incluir nuevas disposiciones, nuevos artículos, eso tiene que volver a debatirse dentro de la comisión. No se lo hizo. Y eso está dando como resultado que se ha controvertido el proyecto de ley por la forma dentro de la Corte Constitucional. Hemos visto durante varias sesiones cómo al presidente Olsen se le está apelando a la presidencia por irrespetar los procedimientos legislativos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto. Una cosa es que ADN tenga mayoría, pero eso no le da patente para irrespetar los procedimientos legislativos. Eso no es un accionar democrático y esto no tiene que ser normalizado dentro del accionar legislativo. Hay cosas que han pasado, digamos que de agache, por ejemplo, el cambio de la terna para el Consejo de la Judicatura era un tema ya resuelto y se inventaron, se sacaron de la manga que la podían echar abajo y poner una nueva, violentando pues absolutamente lo que señala la ley orgánica de la función legislativa. Y esto creo que pone en evidencia que existe un posible interés de ADN de influir en la designación del Consejo de la Judicatura. Sumemos también al hecho de que el presidente de la República tenía que haber enviado hasta el mes de enero de este año sus postulantes para integrar la terna para ser vocales del Consejo de la Judicatura. Y lo hizo hace un par de meses atrás. Entonces veamos cómo probablemente se esperó no solo a asegurar la victoria del presidente en mayo pasado,
a ver si cuando se posesionó en mayo pasado el presidente de la República para poder enviar la terna, sino adicionalmente que la Asamblea Nacional se posesione en mayo y que de esta manera se modifiquen 2 de las 5 ternas. Veamos también la modificación que hubo en la terna de la Corte Nacional de Justicia de cara a poder integrarla con el actual presidente Mario Godoy. Entonces, podrían existir intentos del presidente de la República también de cooptar el Consejo de la Judicatura. Las intervenciones parlamentarias, Marcelo, en el Pleno de los legisladores del oficialismo duplican a las del correísmo, que es la segunda minoría en la Asamblea. ¿Qué dice esto sobre el manejo de la presidencia, que es la que permite el uso de la palabra durante las sesiones? Bueno, aquí también hay un aspecto que nos preocupa al respecto de los niveles de transparencia de la Asamblea Nacional. En más de una ocasión le hemos solicitado a la Asamblea Nacional que nos entregue el listado de los nombres de los asambleístas que están pidiendo la palabra. Lamentablemente no se entrega esta información. Con esta podríamos ver si es que el presidente de la Asamblea Nacional tal vez está otorgando únicamente la palabra a asambleístas que no le resulten incómodos dentro de sus intervenciones dentro del Pleno de la Asamblea. ¿Qué ha pasado en estos 100 días en las distintas instancias de fiscalización que tiene la Asamblea? Yo creo que esto también hay que ponerle atención. Como comentaba hace unos minutos, por ejemplo, dentro de los 100 primeros días de la Asamblea Nacional se realizaron alrededor de 140 votaciones. Solo el 2% de estas votaciones refieren a procesos de fiscalización. Y eso pone en evidencia que la Asamblea Nacional no está ejerciendo el control político que debería. Aquí hay que tener mucho cuidado. No podemos confundir gobernabilidad con independencia de poderes. Una de las funciones de la Asamblea Nacional precisamente es fiscalizar, en este caso, tanto al Ejecutivo como otras funciones del Estado. Recordemos que hace un par de semanas, pues cuando se intentó declarar la emergencia en el sector salud, la Asamblea Nacional se dio una serie de vueltas, ¿no? Que sí, que no, que hay que declararla. Y esto pues pone en evidencia que no hay este interés de controlar al Ejecutivo. También hay otro aspecto que llama la atención y es que los asambleístas dentro de sus facultades pueden presentar solicitudes de información. Estos son requerimientos que pueden ser enviados tanto a la función ejecutiva como a otras funciones del Estado. Llama la atención que dentro de estos 100 días, de las 1.200 solicitudes de información, solo se ha contestado al 70%, cuando la dinámica habitual suele superar el 95% de respuestas. Probablemente puede existir una directriz, tanto en el Ejecutivo como otras funciones del Estado, de no responder a los asambleístas y de esta manera obstaculizar la fiscalización debida. Otro elemento al que usted se refirió antes, Marcelo, ¿qué le dice al país esa cifra de 31 legisladores que no han impulsado proyectos de ley, que no han presentado solicitudes de información? Es el 20% de la Asamblea la que no se ha manifestado de estas maneras. Entiendo que tampoco se puede decir que no han hecho nada. Algunos dibujan, ¿no? De hecho, y ese es el dato que más nos llama la atención, sí, hay 31 asambleístas que no han presentado proyectos de ley, que no han presentado solicitudes de información. No podemos saber si presentaron observaciones a proyectos de ley porque la Asamblea Nacional no transparenta esta información a pesar de que la ley le obliga. Acá hay un incumplimiento por parte de la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero también hay otro dato. Existe, por ejemplo, 8 asambleístas que no presentan proyectos de ley, no presentan solicitudes de información y tampoco han intervenido en el Pleno. Dentro de ellos, por ejemplo, destacan la asambleísta Pamela Aguirre, así como el asambleísta Dominic Serrano. Y yo creo que es importante que los ciudadanos conozcamos esta información de cara a que, si es que el día de mañana estos asambleístas aparecen en nuestras ciudades, pues exigirles que rindan cuentas. Y cuidado, de cara al año 2027 podrían incluso aparecer como candidatos a las elecciones locales. Y pues los ciudadanos tenemos que ser sabios en ese sentido para saber si les confiamos o no nuestro voto. Destacan por su no intervención, literalmente brillan por su ausencia. 100 días, Marcelo, han sido suficientes para que la Asamblea sea referente de nepotismo, de nuevos casos de diezmos y hasta de algunos de sus integrantes pues violando el Código Penal. ¿Qué tanto se parece la nueva Asamblea a las viejas legislaturas? Bueno, yo creo que nos ofrecieron un nuevo Ecuador y este nuevo Ecuador también se extendía a la Asamblea Nacional. Veíamos los primeros días de gestión de esta asamblea como el presidente Olsen pues subió una serie de TikToks indicando que es una asamblea diferente, que se está trabajando hasta las 12 de la noche, que las reuniones iban a empezar desde el lunes. Pero con el paso del tiempo volvimos a lo de siempre. La asamblea se reúne martes y jueves en el Pleno, miércoles las comisiones, viernes el famoso territorio.
una asamblea marcada por el nepotismo, los diezmos y una serie de denuncias. Yo creo que lamentablemente esta Asamblea Nacional terminó siendo debut y despedida. Ojalá y me equivoque y el presidente Olsen pues cambie este accionar del legislativo y que pues se legisle para los ciudadanos y no solo para la coyuntura, que demuestre independencia con el Ejecutivo y que de esta manera se recupere la confianza de los ciudadanos dentro del primer poder del Estado. Marcelo Espinel Vallejo, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.